Puedes detener este vídeo ahora mismo. Sí, te lo digo en serio. Cierra la pestaña. Apaga la pantalla. Vuelve a tu vida normal, a tus rutinas vacías y seguras. Nadie te culparía. De hecho, sería lo más sensato que podrías hacer. Pero no lo harás. Lo sé, lo sabes, y algo más también lo sabe. Esa parte primitiva dentro de ti, la que ha sobrevivido escondiéndose en cavernas y huyendo de depredadores que ya no existen, también percibe lo que está por venir. Está tratando de advertirte. Está tratando de tirarte hacia atrás, de jalarte a un lugar seguro. Pero la otra parte de tu mente, la curiosidad, es más fuerte. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Esa curiosidad que te obligó de niño a abrir puertas que no debías, a mirar por rendijas oscuras, a acercarte demasiado a la orilla de lo prohibido. Hoy, esa misma curiosidad está a punto de arrastrarte a un sitio del que nadie sale siendo la misma persona. Porque lo que estoy a punto de contarte, no es ficción. No es un cuento para asustar, no viene de un libro, no viene de un foro de internet. Viene de abajo, de muy abajo. Bajo las calles donde caminas sin pensar, bajo los edificios donde vives, trabajas, duermes, bajo los cimientos que crees conocer. Allí, en ese subsuelo donde no llega la luz, donde el tiempo no avanza como debería, existe un lugar que ha permanecido oculto durante siglos. Una cripta. Una cárcel. Un recordatorio enterrado de que no todo lo que fue encerrado allá abajo está muerto. Y hasta hace poco, esa cripta estaba en silencio, observando, escuchando, esperando. Hasta que un pequeño error humano, una simple restauración urbana, la abrió, no completamente, solo un poco, lo suficiente para que despertara. Tal vez has escuchado rumores, cambios inexplicables en la presión del aire, sonidos que vienen del subsuelo aunque no haya tuberías, vibraciones que no coinciden con maquinaria alguna. Archivos perdidos. Registros borrados. Desapariciones sin explicación. No fue casualidad. Y si estás viendo esto, ya no eres ajeno, ya no eres neutral, ya no estás afuera. Porque al escuchar esta historia, al simplemente permitir que estas palabras entren en tu cabeza, hay algo que cambia. Algo que te enlaza con lo que existe abajo. Algo que te hace visible. Escúchame con atención, esta historia sucedió hace menos de un año. En una ciudad como la tuya llena de autos, edificios, cafés, ruido. Un lugar donde nadie piensa en lo que hay justo debajo. Hasta que lo encontraron. Todo empezó con una vibración. Tan leve que los trabajadores pensaron que era el metro. Luego descubrieron que esa zona no tenía túneles. Después, hallaron una pared que no correspondía a los planos. Y detrás de esa pared, enterrada en el polvo de siglos, había una puerta. Una puerta que no debería existir. De hierro negro, grabada con símbolos que ninguno de los expertos podía identificar. Símbolos que parecían arder ligeramente cuando se los miraba demasiado tiempo. Algunos trabajadores decían que era un efecto óptico. Otros decían que era un aviso. Otros dejaron de ir al trabajo sin dar explicación alguna. No importaba, la puerta debía abrirse, eso dijeron, eso ordenaron. Y cuando la abrieron, algo que llevaba milenios dormido inhaló su primer aliento de libertad. Lo que ocurrió después afectó a todos los que estuvieron presentes esa noche. Algunos desaparecieron. Otros enloquecieron. Otros fingieron que nada había pasado, hasta que sus mentes finalmente colapsaron bajo el peso de lo imposible. Porque no se trataba de una cripta antigua, no se trataba de arqueología, no se trataba de historia. Se trataba de contención, de mantener algo adentro, algo que no debía volver a ver la luz. Los registros oficiales dirán que no hubo anomalías, los expertos negarán saber algo, los edificios seguirán en pie, la gente seguirá caminando sobre ese suelo sin sospechar. Pero hubo testigos, hubo sobrevivientes, muy pocos, y todos dicen lo mismo. Cuando la puerta abrió, no salió una criatura, no salió un demonio, no salió nada que pueda describirse en términos humanos. Lo que salió fue presencia, una conciencia antigua y hambrienta, algo que no se mueve por el espacio como nosotros, algo que no tiene forma, porque la forma es una limitación.
algo que puede estar detrás de ti sin necesidad de acercarse. Y ahora, mientras escuchas esto, estás empezando a sentirlo. Ese pequeño cosquilleo en la nuca. Esa sensación de que alguien lee tus pensamientos detrás de las palabras. Esa idea intrusa que se cuela en tu mente mientras intentas ignorar la incomodidad. No es casualidad, nunca lo es. Porque la cripta no estaba vacía, nunca lo estuvo. Y ahora que sabes esto, ahora que aceptaste escuchar, ya no eres un espectador. Eso que despertó cuando la puerta se abrió siente tu atención, igual que sintió la de quienes estuvieron allí esa noche. No entiende el lenguaje como nosotros. No necesita verlo para saber dónde estás. Solo necesita que recuerdes, que pienses, que imagines. Y ahora que tu mente ha tocado la suya, aunque sea por un segundo, ya no está totalmente dormida. Ya no está totalmente confinada. Ya no está totalmente bajo tierra. Porque tú, al escuchar, al saber, se lo permites. Y por eso, antes de seguir, te daré una última advertencia. Si continúas escuchando esta historia, si decides conocer cada detalle, cada símbolo, cada sensación que experimentaron aquellos que abrirían la puerta, entonces debes aceptar lo que viene después. Debes aceptar que esto no es una historia que se deja atrás cuando termina el vídeo. Es una historia que se queda, que permanece, que te sigue, que te observa, que te elige. Y una vez que se fija en ti, no hay retorno. Ahora, si todavía estás aquí, y lo estás, entonces ya es demasiado tarde para intentar escapar. La cripta te ha sentido, te ha reconocido, y ahora quiere que sigas bajando. Así que ven, desciende conmigo, la historia real comienza ahora, y lo que está abajo, ya se ha despertado. Pero bajo ese ruido constante, ¿hay algo más antiguo escuchando? Imagina la ciudad en la que vives. O si no, imagina cualquier ciudad. Una ciudad moderna, viva, bulliciosa, rebosante de la energía de millones de vidas que ocurren simultáneamente. Cierra los ojos por un momento y escucha. El sonido de los autos deslizándose por las calles, sus motores ronroneando en una sinfonía mecánica constante. El sonido de las personas, sus voces superponiéndose, creando un murmullo que es casi como el sonido del océano, oleadas de comunicación que fluyen en todas direcciones. Las puertas que se abren y se cierran. Los teléfonos que suenan. La música que sale de tiendas y restaurantes, melodías competidoras que crean una cacofonía que es extrañamente cómoda en su familiaridad. El sol brilla entre los edificios altos, proyectando sombras geométricas en las calles de abajo. Las personas caminan rápidamente, con propósito, cada una perdida en su propio mundo privado. Miran sus teléfonos. Evitan el contacto visual. Pasan entre sí como fantasmas en un lugar concurrido, presentes físicamente pero ausentes mentalmente. Las cafeterías están llenas de gente sorbiendo bebidas calientes, trabajando en laptops, sosteniendo conversaciones que creen que son importantes. Los restaurantes emiten aromas de comida siendo cocinada, especias y grasa y sal que flotan en el aire como tentaciones invisibles. Las tiendas abren sus puertas, invitando entrada, mostrando sus productos en escaparates brillantes. Es vida. Es normalidad. Es el ritmo de la modernidad. La ciudad nunca se detiene completamente. Incluso en la noche, cuando muchas personas duermen, la ciudad sigue respirando. Las luces de neón parpadean. Los trabajadores nocturnos van y vienen. Las máquinas limpian las calles. Los vigilantes patrullan. Hay una vida subterránea que ocurre cuando la ciudad diurna se duerme. Pero incluso esa vida nocturna, incluso esa subcapa de actividad, es todavía parte de la ciudad moderna, la ciudad que conocemos, la ciudad que comprendemos. Pero hay algo que la mayoría de las personas nunca notan. O si lo notan, lo ignoran deliberadamente. Porque cuando comienzas a buscar las cicatrices de la edad en una ciudad moderna, cuando comienzas a prestar atención a los lugares donde la historia antigua sangra a través del barniz contemporáneo, es difícil dejar de verlo. Los callejones oscuros que no aparecen en Google Maps. Los sótanos bajo los sótanos. Las escaleras que descienden mucho más profundamente de lo que la arquitectura moderna debería permitir. Las puertas de hierro en paredes que se supone deberían ser externas.
Los símbolos grabados en piedras que son más antiguas que cualquier registro oficial de la ciudad. La ciudad tiene capas. Como un pastel, o como un árbol con anillos que marcan el tiempo transcurrido. Capa tras capa de civilización, cada una construida sobre las ruinas de la anterior. Los romanos construyeron aquí. Luego los medievales construyeron sobre las ruinas romanas. Luego vinieron épocas más modernas, y construyeron sobre todo lo que vino antes. Pero no todo fue destruido. Algunos lugares fueron deliberadamente olvidados, sellados, enterrados. Porque hay cosas que cuando caen al olvido, es mejor que permanezcan olvidadas. Hay secretos que fueron enterrados conscientemente, con intención, con la esperanza de que el tiempo y la profundidad los mantendrían ocultos para siempre. Y debajo de todo esto, en las capas más profundas, en los lugares donde la luz del día nunca penetra, donde el sonido de la ciudad moderna es apenas un murmullo distante y sin importancia, existe la cripta. No es una mazmorra. No es un sótano donde la gente guardaba cosas hace siglos. Es algo más antiguo. Algo construido en tiempos que no tienen nombres reconocibles. Algo construido con propósito, con intención, con un conocimiento de algo que vivía en la oscuridad y necesitaba ser contenido. El aire en esas profundidades es diferente. Es húmedo. Cargado de humedad que ha estado filtrándose a través de la piedra durante siglos. Huele a moho. A tierra antigua. A cosas que han estado pudriéndose lentamente en la oscuridad durante tanto tiempo que el tiempo mismo se ha vuelto irrelevante. Hay sonidos en esas profundidades también. Gotas de agua cayendo desde las bóvedas de piedra, golpeando la roca abajo con un ritmo que es casi como un latido, casi como si algo estuviera vivo allá abajo, respirando, esperando. Hay corrientes de aire que fluyen a través de pasajes que no tienen explicación en los planos arquitectónicos modernos. Aire que viene de lugares desconocidos, llevando consigo olores que no deberían existir. Y en ese silencio profundo, en esa oscuridad sofocante, bajo los pies de millones de personas que nunca sospecharían que está allí, la cripta permanece. Silenciosa. Esperando. Pero ese silencio no es el silencio de un lugar vacío. Es el silencio de algo que está escuchando. Algo que ha estado escuchando durante milenios. Algo que conoce cada vibración que viaja a través de la piedra desde la ciudad arriba. Algo que sabe cuando nuevos pasos caminan sobre el suelo. Algo que espera pacientemente el momento en que alguien finalmente se atreva a bajar lo suficientemente profundo para descubrirlo. Y cuando ese momento llega, cuando alguien finalmente desciende hacia esa cripta olvidada, el silencio cambia. Porque la cripta, después de todo este tiempo, finalmente tiene a alguien a quien hablar. Pero cuando intentó responder, ¿la cuenta había desaparecido del internet? Martín Castillo tenía 38 años y una vida que era perfectamente ordinaria en su banalidad. Trabajaba en construcción. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las facturas. Se levantaba temprano. Bajaba las escaleras de su apartamento. Conducía su camioneta. Llegaba al sitio de trabajo. Hacia su trabajo. Se iba a casa. Comía algo. Miraba televisión. Se dormía. Luego lo hacía todo de nuevo. Había un ritmo en ello. Una previsibilidad reconfortante. En un mundo donde muchas cosas estaban fuera de su control, al menos este ciclo era constante. Hace aproximadamente 9 meses, Martín fue asignado a un proyecto de restauración en el centro histórico de la ciudad. Era un edificio antiguo, de principios del siglo XX, aunque contenía componentes estructurales que eran mucho más antiguos. El plan era evaluarlo, estabilizarlo, hacerlo apto para convertirlo en oficinas o departamentos. Era un proyecto a largo plazo. Varios meses de trabajo. Martín no tenía quejas. Estable era bueno. En el segundo mes del proyecto, mientras trabajaba en el sótano más profundo del edificio, ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que podría haber sido completamente ignorado. Martín estaba removiendo escombro de lo que parecía ser una pared que había colapsado parcialmente. Estaba sacando ladrillos viejos, piedra, polvo acumulado durante décadas. Y luego,
en la oscuridad detrás de los escombros, vio algo. Una sección de pared que era diferente. Las otras paredes eran ladrillos o piedra común. Pero esta era de un tipo de piedra que parecía más antigua. Mucho más antigua. Y había algo grabado en ella. Martín limpió cuidadosamente el polvo y el escombro. Usó un cepillo para remover generaciones de suciedad. Y a medida que la pared se revelaba, la imagen se hizo más clara. Había símbolos. Líneas paralelas que se entrecruzaban. Patrones que se repetían. Formas que recordaban a letras, pero de un alfabeto que Martín no reconocía. No eran romanos. No eran araigos. No eran chinos. Eran algo más. Algo que parecía casi estar fuera de fase con la realidad, como si su mente tuviera dificultad para procesarlos completamente. Cada vez que miraba directamente un símbolo, le parecía claro. Pero cuando apartaba la vista y luego volvía a mirar, era como si el símbolo hubiera cambiado ligeramente. Como si se estuviera moviendo. Martín tomó fotos. Le había sido expresamente prohibido por la gerencia del sitio, pero lo hizo de todas formas. Algo en su interior le dijo que estas fotos eran importantes. Que necesitaba documentarlas. Esa noche, en su apartamento, buscó en internet. Ingresó los símbolos en búsquedas de imágenes de Google. Nada. Buscó símbolos antiguos desconocidos. Encontró referencias a sistemas de escritura arcaicos, a idiomas muertos hace milenios. Encontró referencias a símbolos utilizados en contextos rituales. Encontró menciones de sellos y protecciones grabadas en piedra por antiguas culturas. Pero nada que coincidiera exactamente con lo que había fotografiado. Entonces fue a los foros. A los lugares oscuros de Internet donde historiadores aficionados y arqueólogos apasionados discutían descubrimientos no verificados. Creó una cuenta anónima. Compartió las fotos. Hizo una pregunta simple. ¿Alguien ha visto símbolos como estos? ¿Dónde son de? Y esperó respuestas. Las respuestas llegaron. Pero no eran de historiadores. Eran de gente que hablaba en términos que Martín encontraba inquietantes. Alguien escribió, esos símbolos, nunca he visto exactamente esos, pero parecen seguir un patrón similar a lo que encontré en archivos sobre sellos de protección. Otro usuario escribió, ¿dónde encontraste esto? Por favor dime que no tocaste la pared. Un tercero simplemente escribió, borra esto. Ahora, no hagas más preguntas. Y luego, después de eso, vino el mensaje que cambió todo. Un usuario con el nombre de Historian Oculto respondió con una pregunta. ¿Estos símbolos estaban en una pared subterránea? ¿En una estructura profunda? ¿En una ciudad antigua? Martín respondió que sí a todas las preguntas. Historian Oculto escribió entonces, esos símbolos parecen protecciones. O sellos. Marcas para mantener algo adentro. Marcas para advertir a quienes vienen después. ¿Dónde los encontraste exactamente? Necesito saber la ubicación. Martín estaba a punto de responder, a punto de darle la dirección de la ciudad, el nombre del edificio, todo. Algo lo detuvo. Un instinto. Una voz interior que le dijo que no lo hiciera. A la mañana siguiente, cuando Martín intentó acceder al foro nuevamente, descubrió que la cuenta de Historian Oculto había sido eliminada. El hilo entero en el que había participado había sido eliminado. Era como si alguien, o algo, estuviera monitoreando esas conversaciones. Como si alguien no quisiera que se hablara sobre esos símbolos. Como si alguien, o algo, estuviera asegurándose de que el conocimiento de la cripta permaneciera enterrado. Y fue en ese momento, cuando Martín se dio cuenta de que el hilo había desaparecido, cuando sintió por primera vez esa sensación extraña. La sensación de que algo lo estaba observando. Algo invisible. Algo que sabía que había encontrado los símbolos. Algo que sabía que él estaba buscando respuestas. Y algo que, definitivamente, no quería que encontrara. Y entonces Martín comprendió que no estaba solo en ese sótano. Lo que sucedió después de ese día en Internet fue un escalonamiento lento de pequeñas cosas.
Cosas que individualmente podrían explicarse de forma racional, pero que juntas pintaban un cuadro de algo que no debería estar allí. Algo que había notado a Martín. Algo que sabía que él había visto. Algo que estaba comenzando a hacerle saber que la había visto a él. Comenzó en el trabajo. Cada vez que Martín bajaba al sótano profundo, la sección donde había encontrado los símbolos, experimentaba sensaciones físicas que no podía explicar completamente. No era exactamente miedo. Miedo es una emoción clara, definida, que puedes nombrar y reconocer. Esto era algo más sutil. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había procesado. Era la sensación que tienes cuando alguien te observa intensamente desde atrás, y tu cuerpo registra esa atención incluso antes de que gires para confirmarlo. Esa sensación de ser visto. De estar bajo escrutinio. De ser el objeto de interés de algo. Sus compañeros de trabajo también comenzaron a cambiar su comportamiento. Martín no estaba seguro de cuándo exactamente sucedió, pero en algún momento, todos ellos comenzaron a evitar la sección profunda del sótano. O, todavía tenían que estar allí por su trabajo. Los planos arquitectónicos requerían que esa área fuera evaluada. Pero cuando bajaban, bajaban rápidamente. Hacían lo que tenían que hacer. Y luego subían aún más rápidamente. Hablaban menos cuando estaban allí. Sus voces eran más bajas. Más vacilantes. Y siempre mantenían sus radios de comunicación encendidas, reproduciendo música o conversaciones, cualquier cosa para llenar el silencio que parecía estar creciendo en esa profundidad. Martín notó que cuando estaba allí solo, el silencio era diferente. Era más profundo. Era como si el aire mismo se hubiera espesado. Como si la oscuridad tuviera peso. Y en ese silencio, Martín comenzó a notar algo extraño. Había un patrón en el aire. Un movimiento sutil. Era casi como si algo estuviera respirando. No como un animal. No como algo vivo en el sentido convencional. Pero había un ritmo. Una cadencia. Una presión en el sótano que aumentaba y disminuía con una regularidad que era demasiado consistente para ser causada por corrientes de aire naturales. Era como si los pulmones de algo descomunal estuvieran inhalando y exhalando, con la paciencia infinita de la piedra y el tiempo. Una noche, aproximadamente una semana después de su búsqueda en Internet, Martín decidió quedarse después del trabajo. No sabía exactamente por qué. Algo lo atraía. Algo lo llamaba silenciosamente, como si una voz antigua, casi inaudible, estuviera susurrando su nombre en un idioma que su mente consciente no podía procesar, pero que algo más profundo dentro de él entendía instintivamente. Sus compañeros se fueron alrededor de las 5 de la tarde. El supervisor cerró la puerta del sitio de trabajo. Y Martín se quedó atrás. Bajó al sótano profundo con solo su linterna. La bombilla parpadeaba, intermitentemente, creando sombras que parecían danzar y moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Martín nunca había notado que su linterna parpadeara antes. Siempre había funcionado perfectamente. Pero esa noche, su luz era inestable. Incierta. Como si algo estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Las sombras se alargaban y acortaban de formas que no correspondían al movimiento de la luz. Eran como si tuvieran su propio movimiento. Su propia intención. El aire era frío. Inusualmente frío. Mucho más frío de lo que debería haber sido. Martín podía ver su aliento en forma de pequeñas nubecillas que se disipaban rápidamente en la oscuridad. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a permanecer en calma. Se obligó a respirar lentamente. Y fue en ese momento, en ese silencio perfecto, en esa atmósfera sofocante, cuando lo sintió. Lo sintió con certeza absoluta. Algo estaba respirando. No con pulmones humanos. No con el sonido audible de la respiración ordinaria. Pero había un patrón de aire moviéndose. De presión que aumentaba y disminuía. De algo que estaba inhalando y exhalando en las profundidades de la oscuridad. Martín no se movió. No podía moverse.
Su cuerpo estaba paralizado, no necesariamente por miedo, sino por la certeza absoluta de que cualquier movimiento, cualquier sonido, le haría saber a esa presencia que la había notado, que había tomado plena conciencia de ella. Y una vez que eso sucediera, una vez que tuviera su atención completamente, no habría forma de retroceso. Mantuvo su respiración. Esperó. Escuchó. Y en ese silencio perturbador, en esa oscuridad que parecía casi sólida, Martín comprendió algo que cambiaría la trayectoria de su vida para siempre. La cripta olvidada bajo la ciudad no estaba deshabitada. Nunca había estado deshabitada. Había algo viviendo en esa oscuridad. Algo que había estado esperando, durante siglos, durante milenios tal vez, a que alguien bajara lo suficientemente profundo para encontrarlo. Para descubrirlo. Para notarlo. Y ahora que lo había encontrado, aunque solo fuera tangencialmente, aunque apenas hubiera tocado los bordes de su realidad, la presencia sabía exactamente dónde encontrarlo. Sabía cuál era su nombre. Sabía dónde vivía. Sabía su número de teléfono, probablemente. Sabía todos sus movimientos. Sabía quiénes eran sus amigos, si es que tenía amigos. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, era que ahora Martín no podía no saber que existía. El conocimiento era como una infección. Y una infección, una vez que ha comenzado, nunca se cura completamente. Solo progresa. Solo se profundiza. Y se extiende. Pero Martín nunca supo que había sido elegido hace mucho tiempo. Para entender realmente qué sucedería a continuación, es necesario comprender quién era Martín antes de que todo esto comenzara. Y esa es una historia que no comienza en el sótano, sino años antes, en lugares que parecían seguros pero que estaban fracturados desde adentro de formas que nadie podía ver. Porque hay personas que son simplemente más vulnerables a ciertos tipos de horror. Y Martín era precisamente el tipo de persona que algo antiguo y hambriento estaría buscando. Martín había nacido en una familia ordinaria, ni rica ni pobre, simplemente clase media. Pero la ordinariedad de su familia ocultaba fracturas profundas. Su padre había abandonado el hogar cuando Martín tenía 7 años. No hubo dramatismo. No hubo escena. Simplemente un día el padre no estaba. Se había ido a otro estado con otra mujer. Martín recordaba vagamente a su padre. Recordaba la voz. Recordaba las manos grandes. Pero los detalles habían sido borrados por el tiempo, reemplazados por la ausencia, que es lo único que realmente permanece después de algo así. Su madre lo crió sola. Trabajaba como enfermera. Trabajaba turnos de noche. Trabajaba turnos de día. Trabajaba fines de semana. Trabajaba cualquier cosa que pagara. Martín aprendió a cocinar para sí mismo cuando tenía 9 años. Aprendió a hacer sus propios deberes. Aprendió a no molestar a su madre cuando llegaba a casa agotada. Aprendió a estar solo. No de forma ocasional, sino de forma constante. La soledad se convirtió en su estado natural. Un estado que eventualmente dejó de sentirse como soledad y simplemente se convirtió en normalidad. Cuando Martín tenía 24 años, su madre murió. No fue de enfermedad, aunque ella había estado enferma durante mucho tiempo de estrés y falta de descanso. Fue una sobredosis accidental de analgésicos. Había estado tomando medicamentos prescritos para el dolor de espalda, un subproducto de años de trabajar en el cuidado de la salud. Una noche, cansada, olvidó cuántas dosis había tomado. Tomó una más. Y esa dosis extra fue suficiente. Martín encontró el cuerpo. Fue él quien llamó a la ambulancia. Fue él quien habló con la policía. Fue él quien tuvo que contactar a los pocos familiares distantes que su madre tenía. Y fue él quien se encontró completamente solo en el mundo a los 24 años. Después de eso, Martín intentó vivir. Se consiguió un trabajo en construcción. Era honrado. Pagaba bien. Le permitía mantener un techo sobre su cabeza y comida en su plato. A los 30, pensó que quizás había llegado el momento de conectar con alguien. De dejar la soledad. Conoció a una mujer llamada Sofía en un bar. Ella era bonita, amable, parecía genuinamente interesada en él.
Empezaron a salir. Después de 2 años, se casaron. Fue lo más cercano que Martín se había sentido a la felicidad real. Finalmente tenía a alguien. Finalmente no estaba solo. Pero la felicidad, cuando has estado solo tanto tiempo como Martín, es siempre precaria. Y en su caso, fue especialmente frágil. Después de 3 años de matrimonio, Sofía y Martín decidieron intentar tener un hijo. Querían ser padres. Querían la vida que se suponía que deberían tener. Pero los meses pasaron. Luego años. Nada. Fueron a doctores. Fueron sometidos a pruebas. Y luego llegó el veredicto: Martín era estéril. Su recuento de espermatozoides era demasiado bajo. La posibilidad de concebir naturalmente era casi imposible. Lo que sucedió después fue lento y doloroso. Sofía comenzó a arisenta a Martín. Oh, ella nunca lo dijo directamente. Nunca fue tan brutal. Pero estaba allí en la forma en que lo miraba. En la forma en que sus conversaciones se volvieron más superficiales. En la forma en que sus manos dejaron de buscarse la una a la otra en la noche. Fue como si Martín hubiera fracasado en su propósito más básico como hombre. Y aunque intelectualmente Martín sabía que no era su culpa, que la infertilidad es simplemente un accidente biológico sin culpa moral, emocionalmente, se sintió como un fracaso personal. Se sintió como si fuera defectuoso. Roto. Incapaz de dar lo que se suponía que un hombre debería dar. El matrimonio se disolvió lentamente. No fue un evento dramático. Simplemente se desvaneció, como una fotografía antigua expuesta a demasiada luz. Después de 5 años de matrimonio, Sofía pidió el divorcio. Martín no luchó. ¿Cuál era el punto? Ella merecía a alguien que pudiera darle lo que quería. Alguien que no fuera defectuoso. Alguien que no fuera él. A los 38 años, Martín era un hombre que había pasado casi toda su vida solo. Profundamente solo. No de la forma en que la mayoría de las personas a veces se sienten solas. Sino solo de una manera que había permeado completamente su identidad. La soledad no era algo que experimentara ocasionalmente. Era algo que era. Era el color de su mundo. Era la textura de sus días. Era la atmósfera que lo rodeaba. Había aprendido a existir dentro de esa soledad. Pero también significaba que había muy poco que lo mantuviera conectado con la vida normal. Cuando Martín comenzó a experimentar los eventos extraños en el sótano, cuando comenzó a sentir la presencia de algo anómalo, algo antiguo, algo que lo observaba desde la oscuridad, su reacción no fue la de una persona promedio. Porque para la mayoría de las personas, el horror desconocido sería algo de lo que escapar. Pero para Martín, que había pasado toda su vida escapando de la soledad sin éxito, la presencia en la oscuridad era extrañamente magnética. Era algo. Era atención. Era el fin de la indiferencia del universo hacia él. La cripta olvidada bajo la ciudad no estaba buscando a alguien fuerte, alguien seguro de sí mismo, alguien con razones claras para vivir. Estaba buscando a alguien que ya estaba fracturado. A alguien que ya había sido quebrantado por la vida. A alguien cuya soledad lo hacía vulnerable de formas que él mismo no comprendía. Y en ese sótano profundo, en la presencia de esa entidad antigua, Martín finalmente sentía algo que había estado buscando toda su vida, la sensación de que le importaba algo. De que alguien, o algo, lo estaba viendo. De que finalmente, después de todos estos años de invisibilidad, era visible. Era visto. Era importante. Aunque el precio de esa importancia fuera todo lo que quedaba de su cordura. Y entonces comenzó a suceder lo imposible en plena luz del día. Después de esa noche en el sótano, todo cambió. No fue gradual. No fue el aumento lento de lo extraño que podría explicarse como coincidencia o mala suerte. Fue un cambio casi instantáneo, como si la presencia hubiera atravesado algún umbral invisible y hubiera decidido dejar de ser sutil. Como si hubiera decidido que era tiempo de ser más directo. Más obviamente activo. Como si finalmente reconociera que Martín lo había visto, o sentido, o comprendido en algún nivel, y por lo tanto ya no había razón para ocultarse completamente. Los eventos comenzaron a manifestarse primero en objetos pequeños.
Cosas que Martín podría haber racionalizado como su propia distracción. Su teléfono celular comenzó a comportarse extrañamente. Se apagaba y encendía por sí solo, incluso cuando tenía batería completamente cargada. Recibía notificaciones de aplicaciones que no había abierto. Mensajes de números desconocidos que consistían únicamente en símbolos. Los mismos símbolos que había visto grabados en las paredes del sótano. Cuando intentaba guardar estos mensajes, desaparecían de su historial como si nunca hubieran existido. Era como si algo estuviera usando su teléfono como un medio de comunicación. Algo que sabía cómo funcionaba la tecnología moderna, o que simplemente disfrutaba de la confusión que causaba. En el trabajo, en el sitio de construcción, las cosas empeoraron exponencialmente. La sección del sótano donde Martín trabajaba ahora permanecía anormalmente fría, independientemente de cuánto calentaran el espacio. Los sistemas de calefacción funcionaban a máxima capacidad, pero el frío simplemente no desaparecía. Era un frío que no provenía de ningún lugar específico. Era como si emanara de las propias paredes. Como si la piedra misma hubiera sido impregnada con una frialdad que ninguna cantidad de calor moderno pudiera contrarrestar. Los trabajadores se quejaban. Sus alientos eran visibles a través del aire. Sus manos se adormecían. Pero el frío permanecía. Las herramientas comenzaron a desaparecer. Un martillo que Martín había dejado en el piso de la mañana desaparecería para la tarde. Una linterna. Una cinta métrica. Pequeñas cosas primero, nada que fuera absolutamente esencial. Pero luego reaparecerían. A veces en lugares donde definitivamente no habían estado antes. Una vez, Martín encontró su martillo en el extremo más profundo del sótano, en una sección que había sido sellada durante 60 años. Había estado allí. Martín estaba completamente seguro de eso. ¿Pero cómo llegó allí? ¿Quién lo movió? Los otros trabajadores comenzaron a reportar malestares cuando bajaban a esa profundidad. Dolores de cabeza que aparecían sin razón. Náuseas que los hacía doblarse sobre sí mismos. Una sensación opresiva de ansiedad, la sensación de que algo estaba profundamente mal, aunque no pudieran identificar qué era. Un trabajador llamado Diego reportó haber visto una sombra moviéndose en el extremo lejano del sótano. Cuando se giró para verla directamente, desapareció. Pero juró haber visto los ojos. Solo los ojos. Una línea de luz blanca flotando en la oscuridad. Martín notó que después de eso, Diego rehusó bajar al sótano. Llamó enfermo la mayoría de los días. Finalmente renunció sin dar una razón. Fue como si la cripta estuviera expandiendo su influencia lentamente. Radiando algo invisible pero completamente palpable que afectaba a todos los que se aventuraban lo suficientemente profundo. Pero era especialmente intenso cuando Martín estaba presente. Cuando él bajaba, el frío se intensificaba. Los sonidos se volvían más frecuentes. Pasos que no tenían dueño. Respiración que provenía de lugares donde no había nadie. Voces que susurraban en un idioma que casi podía entender pero que permanecía completamente fuera de su alcance cognitivo. Entonces vino el evento que hizo que todo fuera completamente innegable. El evento que cambió todo para todos, no solo para Martín. Una puerta. Una puerta que nadie conocía. Durante 2 semanas, los trabajadores habían pasado por la sección oriental del sótano sin notar nada fuera de lo común. Las paredes eran de piedra sólida. Las características estructurales eran claras. Todo estaba documentado en los planos. Pero un día, después de que Martín hubiera estado trabajando allí más profundamente durante horas, después de haber estado en esa sección con tanta intensidad que los otros trabajadores habían evitado acercarse demasiado, algo cambió. La puerta simplemente apareció. Estaba allí. Física. Tangible. Real. Tallada en la piedra de una pared que todos los días anterior, habían visto que era completamente lisa, sin características, sin nada que sugiriera que hubiera algo detrás. Era de hierro, negro como la noche, cubierto de símbolos que brillaban débilmente con un fulgor que no tenía fuente de luz identifiable.
Los símbolos eran los mismos que Martín había visto en las paredes más profundas. Los mismos símbolos que había encontrado en Internet. Los mismos símbolos que habían sido grabados hace milenios por algo que quería asegurarse de que quien viniera después comprendiera que algo importante estaba contenido detrás. Los otros trabajadores la vieron. Martín no fue el único. No podían descartarla como alucinación compartida. No podían racionalizarla como un error en su percepción. La puerta estaba allí. Y todos sabían instintivamente, sin discusión, sin debate, que la puerta no había estado allí antes. Que había aparecido. Que se había materializado en respuesta a algo. Y todos sabían, aunque nadie lo dijo en voz alta, aunque nadie podría haber articulado exactamente como lo sabían, que la puerta había aparecido porque Martín estaba allí. La puerta había aparecido porque Martín la había llamado. No conscientemente. No intencionalmente. Pero de alguna manera, su presencia, su atención, su interés en lo que había debajo, había sido suficiente para hacer que la barrera entre lo conocido y lo desconocido se desmoronara. El historiador sabía demasiado, y por eso fue el primero en desaparecer. Cuando la puerta de hierro negro apareció en la pared del sótano, fue necesario llamar a expertos. No había forma de evitarlo. Un descubrimiento de esa magnitud no podía ser simplemente ignorado o ocultado. El proyecto de restauración fue puesto en pausa inmediatamente. Se contactó a historiadores. Se contactó a arqueólogos. Se contactó a académicos de universidades locales. Fue como si la aparición de la puerta hubiera activado algún protocolo oculto que existía en la ciudad, algún plan contingente para cuando lo que estaba debajo finalmente fuera encontrado. Entre los expertos convocados estaba el profesor Emilio Reyes, un historiador local de 65 años que había pasado más de 30 años estudiando la historia subterránea de la ciudad. El profesor Reyes era una figura peculiar en los círculos académicos. Mientras que sus colegas se enfocaban en periodos bien documentados, en civilizaciones que tenían registros claros, en historia que podía verificarse y citarse, el profesor Reyes estaba obsesionado con los huecos. Con los espacios en blanco. Con las cosas que habían sido deliberadamente borradas del registro histórico. Con los secretos que la ciudad guardaba bajo sus calles. Cuando el profesor Reyes vio la puerta, algo en su expresión cambió. Su rostro se puso pálido. Sus manos, que normalmente eran constantes y firmes, comenzaron a temblar. Fue como si hubiera visto algo que había esperado ver, pero había rezado nunca encontrar. Fue como si sus peores miedos se hubieran materializado en esa puerta de hierro negro. Los otros expertos notaron su reacción. Alguien sugirió que quizás el profesor necesitaba sentarse, que tal vez estaba experimentando un problema de salud. Pero el profesor Reyes rechazó sus preocupaciones. Solo pidió un momento para examinar la puerta más de cerca. Se le permitió acercarse. Estudió los símbolos con una linterna de mano, tomando notas, murmurando cosas para sí mismo que nadie más podía escuchar. Después de aproximadamente 30 minutos, se retiró. Y luego, con autoridad que solo la edad y la experiencia pueden dar, demandó hablar con Martín en privado. Fue una demanda extraña. Martín era solo un trabajador de construcción. ¿Por qué un historiador erudito querría hablar con él? Pero la demanda fue concedida. Fueron conducidos a una oficina temporal que había sido establecida en el sitio de trabajo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el profesor Reyes se volvió hacia Martín con una urgencia que era casi aterradora. ¿Cuándo viste esto por primera vez?, preguntó. Martín explicó sobre los símbolos que había encontrado semanas antes. El profesor asintió como si esto confirmara algo que había sabido. Y luego comenzó a hablar. Habló en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Le contó a Martín una historia. Una historia que había estado investigando durante años. Una historia que la mayoría de sus colegas descartaba como ficción. Como la obsesión de un historiador envejecido que había perdido su credibilidad académica al perseguir conspiraciones. Le habló sobre la cripta. Le dijo que no era una estructura romana. No era medieval.
No era de ninguna civilización conocida que fuera documentada convencionalmente en los libros de historia. La cripta era mucho más antigua. Predataba la mayoría de los registros escritos. Y había sido sellada deliberadamente. No por razones de preservación o conservación, sino por contención. Algo, o alguien, había sido encerrado deliberadamente en esas profundidades. Algo que las personas de esos tiempos antiguos, fuera cual fuese esa era, habían considerado tan peligroso, tan anómalo, tan potencialmente catastrófico, que habían invertido enormes recursos en asegurarse de que nunca escapara. El profesor mencionó desapariciones. Personas que habían trabajado cerca de la cripta a lo largo de los siglos. Siempre pocas. Siempre espaciadas. Nunca lo suficientemente frecuentes para crear un patrón obvio. Pero siempre relacionadas con cualquier intento de abrir, explorar o investigar más profundamente lo que había debajo de la ciudad. Trabajadores que desaparecían. Arqueólogos que simplemente se iban. Historiadores que abruptamente dejaban sus investigaciones y se mudaban a otras ciudades. O en casos más extremos, que desaparecían completamente sin dejar rastro. También mencionó símbolos. Le mostró a Martín referencias en sus notas personales. Símbolos que coincidían exactamente con los que Martín había visto. El profesor explicó que eran una forma de escritura que algunos académicos especulativos llamaban escritura demoníaca, aunque no en el sentido religioso convencional, sino más bien como una marca, una firma, un reclamo de propiedad. Le dijo a Martín que los símbolos no eran sellos para mantener algo adentro, sino advertencias de que el lugar había sido reclamado, que algo que habitaba en la oscuridad había dejado su marca. Y entonces, el profesor miró a Martín directamente a los ojos y dijo algo que haría eco en los días y noches que vendrían. Una vez que has sido notado por lo que vive en la cripta, una vez que ha puesto su atención en ti, solo hay una cosa que puedes hacer. Tienes que irte. Tienes que dejar esta ciudad. Tienes que moverte lo más lejos posible. E incluso eso podría no ser suficiente. El profesor Reyes intentó comunicarse con las autoridades. Escribió un informe formal recomendando que la puerta nunca fuera abierta. Que el sitio fuera sellado nuevamente. Que toda excavación fuera detenida inmediatamente. Advirtió sobre desapariciones pasadas. Advirtió sobre peligros desconocidos. Advirtió sobre la posibilidad de que abrir la puerta fuera un error que toda la ciudad pagaría. Pero sus recomendaciones fueron ignoradas. O más precisamente, fueron suprimidas. Sus reportes fueron perdidos. Sus advertencias fueron descartadas como la especulación de un académico obsoleto. Era como si alguien, o algo, estuviera asegurándose de que sus advertencias nunca llegaran a la luz. Una semana después de su conversación con Martín, el profesor Emilio Reyes desapareció. Simplemente se fue. Su apartamento fue encontrado cerrado desde el interior, completamente vacío. No había signos de lucha. No había nota de despedida. Solo desapareció, como si la ciudad lo hubiera tragado, como si todo lo profundo hubiera reclamado lo que era suyo. Su oficina en la universidad fue encontrada vacía también. Todos sus archivos sobre la cripta, todos sus años de investigación, toda su documentación sobre desapariciones históricas y símbolos antiguos, todo había desaparecido. Era como si alguien hubiera venido y hubiera borrado sistemáticamente todo rastro de su trabajo. Sus colegas reportaron que habían recibido llamadas telefónicas extrañas. Mensajes de números desconocidos. Algunos reportaron haber visto a personas que no podían identificar vigilando sus oficinas. Era como si algo, o alguien, estuviera asegurándose de que la verdad no fuera contada. Que las advertencias no fueran escuchadas. Que la puerta fuera abierta sin interferencia. Y con la desaparición del profesor Reyes, se fue la última oportunidad que tenía Martín de escapar. Se fue el último experto que sabía la verdad. Se fue la última voz en la oscuridad que intentaba advertir a los vivos sobre lo que estaba por suceder. Y en ese momento, Martín vio algo que su mente no podía procesar. La puerta de hierro negro fue abierta exactamente 17 días después de su aparición.
Era un viernes por la noche. Se había decidido que la apertura ocurriría fuera del horario laboral normal, cuando solo el personal seleccionado estuviera presente. Era un procedimiento que se suponía sería llevado a cabo bajo condiciones controladas por expertos bajo supervisión estricta. Se llamó a equipos de seguridad. Se instalaron cámaras de vigilancia. Se prepararon equipos de respuesta médica. Se establecieron protocolos de comunicación. Se hizo todo meticulosamente. Se hizo todo de acuerdo a un plan. Pero incluso con todas estas precauciones, incluso con todos los protocolos de seguridad implementados, había una atmósfera de mal presagio que ninguna cantidad de preparación podía disipar. Martín fue explícitamente sacado del sitio antes de que la puerta fuera abierta. Le fue dicho que se fuera a casa. Que no debía estar presente. Las órdenes habían sido claras. Pero de alguna manera, Martín supo exactamente cuándo sucedería. Lo sintió. Fue como si algo dentro de él estuviera conectado con lo que estaba sucediendo en el sótano profundo de la ciudad. Fue como si la distancia entre él y la cripta se hubiera colapsado completamente, y lo que sucedía allí abajo estuviera sucediendo simultáneamente en su propio cuerpo. Esa noche, en su apartamento, Martín no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad, esperando. Sabiendo que algo estaba sucediendo. Sabiendo que lo que sucedía estaba relacionado con él de formas que no podía explicar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuchó un sonido en su puerta. Pasos. Pero no eran como alguien caminando normalmente. Era más como arrastrarse. Como algo deslizándose lentamente por el pasillo fuera de su apartamento. Como algo que no tenía prisa. Que sabía exactamente dónde estaba. Que tenía toda la eternidad. Martín fue a la puerta sin abrirla. Simplemente mirando a través de la mirilla. Y lo que vio en el pasillo lo congeló completamente. Había algo allí. Pero no era una aparición clara. No era algo que pudiera describir con palabras. Era una distorsión. Una ausencia de luz. Una forma que no debería existir en 3 dimensiones. Era como si una sección del espacio hubiera sido reemplazada por nada. Una sección del universo que se había vuelto negativa. Vacía. Incorrecta. Y dentro de esa nada, había ojos. Múltiples ojos. O tal vez era el mismo ojo visto desde ángulos imposibles. Ojos que veían a Martín con una inteligencia antigua, con hambre que había estado esperando durante milenios. Hambre que no era de carne o sangre, sino de algo más profundo. De esencia. De ser. Martín retrocedió. Su corazón latía tan violentamente que pensó que se rompería dentro de su pecho. Intentó respirar pero encontró que no podía. Era como si todo el aire hubiera sido drenado de su apartamento. Como si la presencia que estaba en el pasillo hubiera consumido el oxígeno del universo. Se movió lejos de la puerta. Se metió en el dormitorio. Se encerró. Se sentó en la cama, temblando, esperando. Fuera, en el pasillo, escuchó el sonido continuar. No era el sonido de algo caminando. Era el sonido de algo moviéndose a través del espacio de una forma que los cuerpos ordinarios no se mueven. Era un sonido de fricción. De distorsión. De realidad siendo doblada ligeramente. Y luego, lentamente, el sonido se fue. La presencia se retiró. O tal vez, simplemente decidió esperar. Decidió que Martín ya sabía que estaba allí. Decidió que la introducción había sido hecha. El resto vendría a su propio ritmo. Al día siguiente, Martín fue al hospital. No sabía qué decir. Reportó haber sido atacado, aunque no podía describir claramente al atacante. Los doctores lo examinaron minuciosamente. No encontraron heridas físicas. Ninguna evidencia de trauma. Pero notaron que estaba en un estado de shock profundo. Su presión arterial era peligrosamente alta. Su temperatura corporal era baja, anormalmente baja, como si algo hubiera extraído el calor de su interior. Sus reflejos estaban alterados. Sus pupilas dilatadas. Fue admitido para observación bajo supervisión psiquiátrica. Pero incluso en el hospital,
bajo las luces fluorescentes que nunca se apagaban completamente, en un piso lleno de personal médico y enfermeras que constantemente revisaban sus vitales, Martín podía sentirlo. Podía sentir que la cripta no había terminado con él. Que de hecho, nunca terminaría. Que el encuentro en el pasillo había sido solo una presentación. Solo una introducción al horror verdadero que estaba por venir. Los doctores le ofrecieron medicamentos para dormir. Martín los rechazó. Porque dormir significaba perder conciencia. Y si se dormía, ¿quién sabía dónde despertaría? ¿En qué lugar despertaría? Los doctores interpretaron su rechazo de medicamentos como un signo de depresión severa. Lo mantuvieron en observación. Pero después de 3 días, sin signos de mejora, sin explicación médica para su condición, fue dado de alta. No podían retenerlo indefinidamente. Los protocolos médicos no permitían eso sin diagnóstico claro. Fue liberado al mundo nuevamente, llevando con él la certeza completa de que algo que vivía en la oscuridad debajo de la ciudad lo había visto. Lo había tocado. Lo había marcado. Y ahora, donde quiera que fuera, estaría allí también. En los márgenes de su visión. En los sonidos del silencio. En el frío que provenía de lugares donde no había frío. En la sensación constante de ser observado. De ser conocido. De ser buscado. Entonces Martín comenzó a comprender cosas que no debería saber, cosas que lo estaban destruyendo. Después del encuentro, Martín fue liberado del hospital, pero nunca realmente se fue. Estuvo allí en cuerpo, físicamente presente en el mundo de los vivos, pero su mente había comenzado un descenso lento hacia un lugar del que ninguna persona regresa realmente. El insomnio se convirtió en su compañero constante. No era que simplemente no pudiera dormir. Era que tenía miedo de dormir. Porque en el sueño, los límites entre la realidad y lo imposible se volvían borrosos. En el sueño, Martín se encontraba de vuelta en la cripta. Se encontraba caminando en pasillos interminables que descendían sin fin. Escalones que nunca alcanzaban el fondo. Puertas que se abrían a habitaciones que no deberían existir en ninguna dimensión conocida. En esos sueños, escuchaba voces. Voces que susurraban en un idioma que su mente consciente no podía entender, pero que algo más profundo dentro de él reconocía. Algo ancestral. Algo primordial. Las voces no hablaban con él. Simplemente hablaban. Conversaban entre ellas. Como si Martín fuera invisible. Como si fuera una presencia tolerable pero no particularmente interesante. Pero aún así, las voces lo reconocían. Sabían que estaba allí. Y en esos momentos, Martín sentía un terror tan puro, tan absoluto, que se despertaba gritando. Pero lo peor era cuando no se despertaba. Cuando los sueños continuaban. Cuando pasaban horas, días, semanas en esos pasillos imposibles. Cuando perdía completamente el sentido del tiempo. Cuando no sabía si estaba despierto o dormido. Cuando la línea entre los dos estados se volvía tan delgada que era prácticamente imperceptible. Comenzó a experimentar alucinaciones incluso cuando estaba despierto. Veía sombras que se movían en las esquinas de su visión. Cuando se giraba para observarlas directamente, desaparecían. Pero podía sentir que estaban allí. Moviéndose. Esperando. Acechando. El tiempo se volvió extraño. Martín descubrió que pasaban horas que juraba habían durado minutos. O minutos que parecían horas. Su sentido de la duración temporal se deshizo completamente. Su percepción de distancia también se distorsionó. Su apartamento, que era pequeño, se sentía infinito cuando se movía a través de él. Las paredes parecían estar demasiado lejos, pero también parecía que podía tocarlas sin mover sus brazos. La realidad física se había vuelto completamente negociable. Las leyes de la geometría euclidiana ya no se aplicaban. El espacio dentro de su apartamento no tenía relación con el espacio fuera de él. La paranoia también se instaló lentamente, como una infección que se extiende a través de los tejidos del cuerpo. Martín estaba seguro de que lo estaban observando. No solo sentía la presencia invisible. Sabía que había observadores reales.
Personas que venían a su apartamento cuando él no estaba. Personas que le dejaban notas. Mensajes silenciosos indicándole que sabían dónde había estado, qué había hecho, con quién había hablado. Se convirtió en un investigador obsesivo de su propia vida, buscando evidencia de invasión. Documentaba todo. Tomaba fotografías de su apartamento cada mañana antes de salir, para tener prueba visual si algo había sido movido. Anotaba cada sonido que escuchaba, cada movimiento, cada cambio de temperatura. Intentaba crear un patrón, una comprensión de lo que estaba sucediendo. Los pocos amigos que Martín tenía comenzaron a distanciarse. Lo llamaban desesperadamente preocupados. Lo escuchaban mientras les contaba sobre los símbolos que aparecían en sus paredes. Sobre voces que susurraban desde dentro de los cables eléctricos. Sobre personas que sabía que lo estaban vigilando aunque nunca podía verlas. Le sugerían que buscara ayuda profesional. Que viera a un psiquiatra. Que tomara medicamentos. Pero Martín sabía que esto no era locura ordinaria. O al menos, era el tipo de locura que era demasiado real, que existía en dimensiones que la psiquiatría no podía tocar ni tratar. Porque los símbolos realmente aparecían en sus paredes. Martín no estaba imaginándolos. Eran tan reales como el aire que respiraba. Comenzaban como marcas pequeñas. Una línea aquí. Un patrón allá. Pero luego crecían. Se extendían. Se multiplicaban. Eran los mismos símbolos que había visto en el sótano. Los mismos símbolos que había encontrado en internet. Los mismos símbolos que estaban grabados en la puerta de hierro negro. Eran como si la cripta estuviera reescribiendo la realidad a su alrededor, imprimiendo su existencia en el mundo físico a través de Martín como un medio. La cordura, comprendió Martín en esos momentos de claridad que se hacía cada vez más raro, es simplemente la aceptación de un cierto conjunto de realidades consensuales. Una vez que has visto más allá de esa consensualidad, una vez que comprendes que hay algo viviendo en los márgenes de lo conocido, es imposible volver a creer en la cordura ordinaria. Porque ahora sabías. Ahora tu mente sabía cosas que la mayoría de las personas nunca sabría. Y ese conocimiento era veneno. Era una infección. Era una enfermedad mental que no podía ser curada porque no era una enfermedad de la mente. Era una enfermedad del ser mismo. Sus compañeros de trabajo, cuando supo que había intentado regresar al sitio, reportaron que Martín ya no se veía completamente humano. Su cara estaba hundida. Sus ojos eran pozos negros. Su piel tenía un tono que ninguna enfermedad ordinaria podía causar. Era como si algo lo estuviera absorbiendo desde el interior. Como si estuviera siendo drenado. Como si la cripta estuviera extrayendo algo fundamental de su naturaleza y lo estuviera reemplazando lentamente con algo más. Algo que no era completamente Martín. Algo que era una interfaz. Un punto de contacto entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y Martín sabía que no podía detenerlo. Sabía que a medida que pasaban los días, se estaba volviendo menos el mismo y más una extensión de esa cosa que vivía en la oscuridad. Fue entonces cuando Martín finalmente comprendió que nunca se iría de la ciudad. La comprensión completa llegó una mañana cuando Martín despertó, o creía que despertaba, en su cama. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podría haber sido días. Podría haber sido semanas. El tiempo ya no significaba nada. Se levantó. Se vistió. Y luego hizo algo que había estado considerando durante lo que parecía ser una eternidad. Decidió marcharse. Literalmente abandonar la ciudad. Dejar todo atrás. Escapar. Fue una decisión lucida. Un momento de claridad brutal en medio del caos mental que lo rodeaba. Martín empacaría su vida en bolsas. Cogería lo esencial. Y se iría. Se iría en el autobús. Se iría a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Se iría a donde fuera que la distancia pudiera salvarlo. Se iría y nunca miraría atrás. Fue un plan simple. Era casi absurdo en su simplicity. Pero Martín necesitaba creer que era posible. Que después de todo lo que había experimentado, después de todo lo que le había sucedido, todavía podía elegir irse.
Pasó horas preparándose. Mete ropa en bolsas. Guardó dinero en efectivo. Escribió una nota a su casero explicando que se iba, que alguien vendría por sus cosas. Era todo muy ordenado, muy planeado, muy final. Alrededor de las 6 de la mañana, con las primeras luces del amanecer atravesando las cortinas de su apartamento, Martín dejó su hogar por última vez. Condujo a la estación de autobuses en el lado sur de la ciudad. Llegó temprano. Había tiempo antes de que saliera su autobús. Se sentó en la estación, rodeado de otras personas que también tenían sus propias razones para irse, sus propias vidas en otros lugares. El autobús llegó exactamente a tiempo. Era grande, plateado, con las palabras Autobuses del Sur escritas en el lateral. Martín compró su boleto. Subió. Se sentó en un asiento cerca de la ventana trasera. Colocó su equipaje en el compartimiento superior. Se sentó. Y esperó. El autobús se llenó lentamente de pasajeros. Personas ordinarias. Personas que no sabían nada sobre criptas olvidadas o presencias invisibles o símbolos antiguos. Personas que simplemente estaban yendo de un lugar a otro, viviendo vidas ordinarias que Martín alguna vez había tenido. El conductor hizo un último anuncio. Se cerró la puerta. El autobús comenzó a moverse. Lentamente primero, navegando por el aparcamiento. Luego más rápidamente, saliendo de la estación. Martín miró por la ventana. La ciudad pasaba. Las calles familiares. Los edificios que había visto 1000 veces. El lugar que había vivido toda su vida. Se estaba yendo. Estaba dejando todo atrás. El corazón de Martín comenzó a latir más rápidamente. No de miedo. De esperanza. De la posibilidad de que podría funcionar. De que podría escapar. El autobús aceleró. Se unió a la carretera principal. Pasó los suburbios. Se acercaba al límite de la ciudad. Martín podía verlo en la distancia. El punto donde la ciudad terminaba y el mundo abierto comenzaba. El punto donde podría ser libre. Su mano se apretó contra la ventana. Su aliento era rápido. Estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo. Iba a escapar. Y entonces, el autobús se desaceleró. Primero gradualmente. Luego más rápidamente. Martín sintió los frenos siendo aplicados. El vehículo se ralentizó de manera errática, como si algo estuviera aplicando los frenos de forma inconsistente. Los pasajeros comenzaron a ponerse inquietos. Algunos preguntaron si había un problema. El conductor intentó acelerar nuevamente, pero el autobús simplemente no respondía. El vehículo se detuvo completamente en medio de la carretera, a menos de 1 kilómetro del límite de la ciudad. El conductor salió de su cabina. Se escuchaban sus pasos. Pasó un largo momento. Luego volvió, con una expresión de confusión completa en su rostro. No sé qué está pasando, dijo. El motor está bien. Los sistemas eléctricos están funcionales. Pero el vehículo simplemente no se mueve. Intentó de nuevo. Nada. Fue como si algo invisible estuviera aplicando una fuerza sobre el autobús. Como si algo estuviera diciendo, no te irás. No hoy. Nunca. Martín miró por la ventana. Y allí, en el asfalto detrás del autobús, vio algo. Una forma. Una distorsión. El mismo vacío que había visto en su pasillo. Los mismos ojos imposibles. Mirándolo. Diciendo, te quedarás aquí. Conmigo. Bajo la ciudad. Para siempre. Fue en ese momento cuando Martín supo. Supo con certeza absoluta que no importaba dónde fuera, no importaba qué distancia pusiera entre él y la cripta, nunca estaría lo suficientemente lejos. Fue en ese momento cuando Martín comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. Que su cuerpo podría abandonar la ciudad, pero su alma, su esencia, la parte más fundamental de lo que era, permanecería atrapada bajo la tierra. Que la cripta lo había marcado no simplemente como alguien que sabía de su existencia, sino como alguien que pertenecía a su oscuridad. Los pasajeros del autobús comenzaron a gritar. Algunos intentaron abrir las puertas.
El conductor intentó llamar a servicio técnico. Pero Martín simplemente se sentó, quieto, observando la distorsión fuera del autobús. Y en los ojos de esa cosa, Martín vio su futuro. No era muerte. No era exactamente existencia. Era algo en el medio. Una posición permanente en los márgenes de la realidad. Un estado de ser que no era ni vivo ni muerto. Un testimonio vivo de lo que habitaba en la oscuridad. Una puerta permanentemente abierta entre dos mundos. Y entonces sucedió algo que cambió la ciudad entera para siempre. Después del incidente del autobús, Martín fue devuelto a la ciudad. La distorsión en la carretera se disolvió. El autobús fue reparado misteriosamente. El conductor no recordaba exactamente qué había sucedido. Los pasajeros tampoco. Era como si alguien, o algo, hubiera presionado el botón de reset en sus mentes. Solo Martín recordaba. Solo Martín sabía. Y eso fue lo peor de todo. Porque la certeza de que nadie lo creería, de que no había nadie a quien pudiera recurrir, de que estaba completamente solo en su conocimiento, fue casi tan devastador como los eventos mismos. Martín fue llevado de vuelta a su apartamento por un taxi cuyo conductor no hablaba. Subió las escaleras. Entró. Y se sentó en la oscuridad, esperando. Esperando a que algo sucediera. Esperando a que el proceso que había comenzado se completara. Porque Martín sabía que esto no terminaría hasta que todo hubiera terminado. Hasta que la cripta hubiera hecho lo que necesitaba hacer. Hasta que hubiera completado su reclamo sobre él. Esa noche llegó alrededor de las 11 de la noche. Una noche que fue diferente de todas las noches anteriores. Una noche que fue definitivamente la última noche. Comenzó con un sonido. Un sonido bajo, tan bajo que casi no era audible, pero que resonaba en los huesos de Martín. Era como si toda la ciudad estuviera emitiendo un sonido. Un zumbido. Una frecuencia. Una llamada que venía desde muy abajo, desde las profundidades, desde la cripta misma. La temperatura en el apartamento cayó dramáticamente. En cuestión de minutos, el aire se volvió glacial. Martín podía ver su aliento en nubes espesas. Los cristales de las ventanas se congelaron. Las tuberías de agua comenzaron a hacer ruidos extraños. Y luego, las luces comenzaron a parpadear. Una vez. 2 veces. Luego se apagaron completamente. En la oscuridad, Martín escuchó pasos. Pero no eran pasos de persona alguna. Eran pasos que provenían de múltiples direcciones simultáneamente. Pasos que parecían venir de dentro de las paredes. Del techo. Del piso. Como si hubiera una multitud entera moviéndose a través de su apartamento, aunque Martín sabía que estaba solo. Escuchó respiración. La misma respiración que había sentido en el sótano, pero ahora amplificada. Ahora omnipresente. Como si los pulmones de la cripta estuvieran inflando todo el espacio a su alrededor. Las puertas de su apartamento comenzaron a cerrarse de golpe. Primero la de la cocina. Luego la del dormitorio. Luego la del baño. Una tras otra, abriéndose y cerrándose, en un patrón que se aceleró cada vez más. Era como si alguien, o algo, estuviera jugando con las puertas. O tal vez, estuviera buscando algo. Buscando la forma de salir. Buscando la forma de acceder a lugares donde Martín pudiera esconderse. Martín se movió hacia la puerta principal de su apartamento. La única escapatoria. Pero cuando llegó allí, descubrió que había sido sellada. Literalmente. De alguna manera, había sido sellada desde adentro. No había nada visible. No había cadenas ni cerraduras. Pero cuando intentó abrirla, descubrió que era como si la puerta hubiera sido soldada a su marco. Como si fuera parte de la pared misma. Como si el universo hubiera decidido que Martín no iría a ningún lado. Entonces sintió manos. Manos que no eran manos. Manos que eran suave como aire pero que lo tocaban con la certeza de la piedra. Manos que lo agarraban desde detrás. Manos que provenían de la oscuridad. Martín se volteó, pero no había nada. Solo la oscuridad. Solo la sensación de ser tocado.
de ser sostenido, de ser reclamado. Las paredes comenzaron a respirar. Martín lo vio. Las paredes de su apartamento se movieron hacia adentro y hacia afuera, como si estuvieran vivas. Como si el apartamento mismo fuera un pulmón. Un órgano. Una parte del cuerpo de algo descomunal. Y Martín comprendió. Comprendió que su apartamento no era un apartamento. Era una boca. Y él estaba siendo consumido lentamente. Escuchó gritos. ¿De dónde venían? ¿Eran sus propios gritos? ¿O eran los gritos de otras personas? ¿De otros que habían sido marcados antes que él? ¿De otros que habían cruzado el umbral? ¿De todos aquellos que habían desaparecido a lo largo de los siglos, sus voces atrapadas en la oscuridad, sus esencias prisioneras en la cripta? Y luego vino el momento en que todo cambió. El momento en que la realidad se rompió completamente. Las paredes del apartamento simplemente desaparecieron. O más precisamente, fueron reemplazadas. De repente, Martín se encontró de pie no en su apartamento, sino en el sótano. En la sección profunda. Frente a la puerta de hierro negro. Pero la puerta estaba abierta ahora. Completamente abierta. Y lo que estaba adentro era incomprensible. Era como si mirara hacia un lugar que no debería existir. Un espacio que era infinito y contenido simultáneamente. Colores que no tenían nombres. Formas que su mente no podía procesar. Y en el centro de todo eso, una presencia. La presencia. Su presencia. Y finalmente, Martín lo vio. Lo vio completamente. Y en ese momento, comprendió por qué las personas desaparecían. Comprendió por qué nadie que verdaderamente viera la cripta podía continuar existiendo en el mundo ordinario. Porque el conocimiento era tan absoluto, tan completo, tan devastador, que la mente simplemente se cerraba. Se apagaba. Se rendía. Lo último que Martín escuchó fue una voz. Su propia voz. Pero no era su voz. Era como si muchas voces hablaran como una. Y la voz dijo, «Bienvenido a casa». Pero lo que encontraron los investigadores era imposible de explicar. Cuando Martín no fue a trabajar durante una semana, cuando sus teléfonos no fueron respondidos, cuando sus amigos finalmente se atrevieron a preocuparse lo suficiente, alguien llamó a la policía. Un oficial fue enviado a su apartamento. Fue el mismo oficial que había respondido a otros informes en la ciudad a lo largo de los meses. Un hombre que había visto demasiadas cosas extrañas para continuar creyendo que vivía en un mundo ordinario. Cuando el oficial llegó al apartamento de Martín, encontró la puerta principal sin cerrar con llave. Entró con cuidado, llamando el nombre de Martín. No hubo respuesta. El apartamento estaba completamente vacío. No solo de personas. De todo. No había muebles. No había ropa. No había electrodomésticos. No había signos de que alguien hubiera estado viviendo allí. Era como si Martín hubiera sido extraído del espacio, llevándose consigo toda evidencia de su existencia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que cubría las paredes. Símbolos. Miles de ellos. Grabados profundamente en el yeso y la pintura. Algunos parecían haber sido hechos con las uñas. Otros parecían haber sido quemados en la pared. Otros parecían haber sido simplemente aparecidos allí, como si la pared hubiera crecido los símbolos desde el interior. Eran los mismos símbolos que había en la puerta de la cripta. Los mismos símbolos que Martín había visto grabados en el sótano profundo. Toda la realidad de su apartamento había sido reescrita con esos símbolos. El piso también estaba cubierto. No en paredes, sino en el concreto debajo de la alfombra que había sido removida. Círculos concéntricos. Patrones geométricos. Más símbolos. Era como si alguien hubiera realizado un ritual completo en ese espacio. O como si el espacio mismo se hubiera transformado en un ritual. El oficial llamó al departamento de investigación. Una investigación completa fue iniciada. Los detectives llegaron. Los forenses llegaron. Tomaron muestras de todo. Pero cada muestra, cuando fue analizada, resultó ser inexplicable.
Los símbolos estaban hechos de una sustancia que no podía ser identificada. No era tinta. No era pintura. No era sangre. Era algo más. Algo que simplemente no encajaba con nada en la base de datos de la ciencia forense moderna. Martín fue reportado como desaparecido. Su foto fue mostrada en las noticias. Se hizo un llamado público. Si alguien lo había visto, si alguien sabía algo, por favor contacten a la policía. Pero nadie lo había visto. O si lo habían visto, no estaban dispuestos a hablar sobre ello. Era como si Martín hubiera simplemente cesado de existir. Como si hubiera sido borrado del mundo. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía, lo que fue mantenido en secreto por las autoridades, fue que Martín no estaba completamente desaparecido. Su cuerpo fue encontrado. Fue encontrado en el sótano de su edificio de apartamentos. No en la sección donde vivía, sino mucho más profundo. En secciones que según los planos no debería existir. En túneles que no estaban mapeados. En espacios que parecían deformar la geometría del edificio de formas imposibles. Cuando encontraron el cuerpo, al principio no supieron que era Martín. Porque el cuerpo estaba alterado. Transformado. Su forma era correcta, pero sus características eran difusas. Como si estuviera siendo visto a través de una cantidad de agua turbia. Su piel era gris. Sus ojos estaban abiertos pero no veían nada. Su boca estaba abierta, congelada en lo que podría haber sido un grito, o podría haber sido una sonrisa. No había evidencia de trauma. No había evidencia de violencia. Era como si simplemente se hubiera detenido. Cuando los médicos forenses lo examinaron, no encontraron causa de muerte. Su corazón había dejado de latir. Su cerebro había dejado de funcionar. Pero no había evidencia de enfermedad. No había evidencia de envenenamiento. No había evidencia de nada que pudiera haber causado su muerte. Era como si su cuerpo hubiera simplemente decidido que era hora de detenerse. Lo más perturbador fue lo que los investigadores encontraron en sus pulmones. Cuando abrieron el cuerpo durante la autopsia, encontraron símbolos. Miles de símbolos diminutos, como si hubieran sido crecidos allí. Como si los símbolos fueran una enfermedad. Como si la cripta se hubiera replicado dentro de él, llenando cada espacio de su ser físico con su marca. Los reportes fueron clasificados. La información fue sellada. Se les dijo a todos los involucrados que nunca hablaran sobre lo que habían visto. Hubo amenazas. Hubo ofertas de dinero. Hubo promesas de que si guardaban silencio, sus vidas continuarían normalmente. Y por lo que se sabe, la mayoría de ellos guardó silencio. Excepto por uno. Un forense que simplemente no podía vivir con lo que sabía. Que sintió que el mundo necesitaba saber la verdad. Ese forense vendió la historia a un periodista freelance. Pero cuando la historia fue publicada, fue rápidamente retractada. El periódico reportó que la historia era ficción. Que había sido una broma. Que nadie desaparecía en criptas bajo ciudades. Ese forense fue despedido. Fue perseguido. Y finalmente, unos meses después, también desapareció. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué sucedió realmente en esa cripta aquella noche? Después de que todo terminó, o más precisamente, después de que todo fue enterrado, quedaron preguntas. Preguntas que nunca serían respondidas. Preguntas que los investigadores susurraban entre ellos en pasillos oscuros, sabiendo que nunca podrían ser formuladas públicamente. Preguntas que los vecinos de Martín se hacían en voz baja, preguntándose si el hombre que vivía al lado de ellos era realmente humano. Preguntas que permanecieron suspendidas en el aire como el polvo del tiempo, nunca asentándose completamente, nunca siendo completamente borradas. ¿Qué era realmente lo que vivía en la cripta? ¿Era una entidad única? ¿Era un colectivo? Era algo que no tenía categoría, algo que la mente humana no podía clasificar porque estaba fundamentalmente fuera de las categorías de existencia que comprendemos. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Milenios? ¿Eras geológicas? ¿Desde antes de que la humanidad siquiera imaginara la ciudad que se construiría sobre su prisión? ¿Y por qué Martín?
¿Fue realmente elegido al azar? ¿O era algo sobre su soledad, algo sobre su vulnerabilidad, algo sobre el vacío dentro de él que lo hacía perfectamente susceptible a esa llamada? ¿Qué sucedió exactamente aquella última noche en el apartamento de Martín? ¿Fue solo Martín quien experimentó eso? ¿O fue algo que afectó a toda la ciudad? ¿Hubo otras personas que sintieron algo extraño esa noche? ¿Otros que vieron símbolos apareciendo en sus paredes? ¿Otros que escucharon voces susurrando desde lugares donde no había voces? ¿Otros que fueron marcados de la misma manera que Martín, pero que fueron lo suficientemente afortunados o lo suficientemente malditos para sobrevivir? ¿Realmente fue Martín quien fue encontrado en el sótano? Los registros dentales coincidieron. Las huellas dactilares coincidieron. Pero ¿y si alguien o algo sabía exactamente cómo duplicar esas cosas? ¿Y si lo que fue encontrado no era el cuerpo de Martín, sino una imitación? ¿Una réplica dejada atrás como un mensaje? ¿Una forma de decir, aquí está lo que quedó de tu mundo, aquí está la prueba de que Martín existió, pero ahora pertenece a otro lugar? ¿Dónde realmente estaba Martín ahora? ¿Estaba muerto? ¿O existía en algún estado intermedio entre la vida y la muerte? ¿En los espacios entre las realidades? ¿En la cripta, pero no como un prisionero, sino como algo más? ¿Como una extensión de la entidad misma? ¿Como una puerta permanentemente abierta entre dos mundos? ¿Y si los desaparecidos no estaban muertos, sino transformados? Si continuaban existiendo de alguna forma, en algún lugar, pero en una existencia que era tan diferente de la vida humana que no podía ser comprendida por quienes permanecían en el mundo ordinario? ¿Qué sucedería ahora? ¿La puerta permanecería cerrada? ¿Habría un nuevo sello? ¿Sellaría la ciudad sus propios secretos y fingiría que nunca sucedió nada? ¿O algo más sucedería? ¿Algo que haría que los eventos con Martín parecieran triviales en comparación? ¿Había otras criptas debajo de otras ciudades? ¿Otros lugares donde cosas antiguas y hambrientas esperaban pacientemente bajo la tierra? ¿Y si la cripta bajo esta ciudad era solo una de muchas? ¿Si había una red de ellas, todas comunicándose entre sí a través de los símbolos? ¿Si la apertura de una puerta había de alguna manera enviado un mensaje a todas las otras? ¿Por qué el profesor Reyes desapareció? ¿Fue porque sabía demasiado? ¿O fue porque sabía exactamente lo que necesitaba ser hecho y se negó a hacerlo? ¿Y si el profesor está todavía vivo, en algún lugar, trabajando para asegurarse de que lo que sucedió con Martín nunca vuelva a suceder? ¿O trabajando para que suceda de nuevo, pero esta vez de forma controlada, de forma planeada? ¿Quién ordenó que los reportes fueran clasificados? ¿Quién decidió que la verdad debería ser escondida? ¿Fue solo la policía local? ¿O hubo fuerzas más altas involucradas? ¿Organizaciones que sabían sobre la cripta desde hace tiempo? ¿Organizaciones que la habían estado estudiando en secreto? ¿Organizaciones que querían que continuara siendo estudiada, pero en las sombras, lejos de los ojos públicos? Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿realmente desapareció Martín? ¿O simplemente se fue a un lugar donde ya no podía ser visto? ¿Donde ya no podía ser encontrado? Pero aún así, ¿persistía? ¿Aún así, existía? ¿Y si, en este mismo momento, Martín está viendo? ¿Está viendo desde los márgenes? ¿Está viendo cómo los vivos continúan sus vidas ordinarias, sin saber que la cripta todavía está allá abajo? ¿Qué continúa esperando? ¿Qué continúa hambriento? Estas preguntas permanecieron sin respuesta. Permanecen sin respuesta. Y permanecerán sin respuesta. Porque hay algunas cosas que no estamos destinadas a comprender. Hay algunos misterios que están demasiado profundos, demasiado antiguos, demasiado ajenos a nuestra naturaleza para ser realmente comprendidos por la mente humana. La cripta tiene sus secretos. Y esos secretos permanecerán enterrados. Bajo la ciudad. En la oscuridad. Esperando. Porque la cripta nunca realmente cierra sus ojos. Ahora, mientras estás escuchando esto, mientras estas palabras viajan a través del éter hacia tu mente, quiero que hagas algo por mí. Quiero que pienses en tu ciudad. Quiero que pienses en las calles que caminas todos los días.
Quiero que pienses en los edificios antiguos. Quiero que pienses en lo que podría estar debajo. No es una amenaza. No es una advertencia destinada a aterrarte. Es simplemente una invitación a ver tu mundo de forma diferente. A comprender que la realidad que experimentas cada día es solo la superficie. Que hay capas. Hay profundidades. Hay lugares donde cosas antiguas respiran en la oscuridad. La cripta olvidada bajo la ciudad no es una historia de ficción. O al menos, no completamente. Porque toda ficción tiene sus raíces en algo verdadero. Toda historia de horror toca una verdad que existe en los márgenes de nuestra comprensión. Y la verdad central de esta historia es que hay cosas que vivimos sobre, que construimos sobre, que ignoramos deliberadamente porque si las reconociéramos, si las comprendiéramos completamente, cambiaría la forma en que vivimos. La forma en que comprendemos nuestro lugar en el universo. La forma en que comprendemos quiénes somos realmente. Martín Castillo está muerto. O al menos, eso es lo que dicen los registros oficiales. Eso es lo que dice la lápida en el cementerio con su nombre grabado en ella. Pero, ¿y si no está muerto? ¿Y si simplemente existe ahora en un lugar donde no puede ser alcanzado? ¿En un lugar donde la muerte y la vida no son conceptos aplicables? ¿Y si, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Martín está escuchando también? ¿Desde las profundidades? ¿Desde la cripta? ¿Desde algún lugar que está simultáneamente a kilómetros de distancia y directamente bajo tus pies? Si escuchas un sonido esta noche, cuando el silencio sea profundo y la oscuridad sea completa, no lo busques. No intentes investigar. No intentes comprender de dónde viene. Porque si comienzas a buscar, entonces comenzarás a ver. Y si comienzas a ver, entonces comenzarás a comprender. Y si comienzas a comprender, entonces habrás cruzado un umbral del que no hay retorno. Has visto a Martín intentar escapar. Has visto cómo fracasó. Has visto cómo fue reclamado. No repitas su error. Solo escucha. Solo permanece quieto. Solo reconoce que hay algo más en la oscuridad contigo. Porque la cripta nunca se duerme realmente. Está siempre despierta. Siempre mirando. Siempre esperando. Siempre buscando el próximo Martín. El próximo ser solitario. El próximo alma fracturada que sea vulnerable a su llamada. Podría ser tu vecino. Podría ser tu colega. Podría ser alguien que camina en la misma calle que tú cada día. O podría ser tú. Sí, podría ser tú. Porque todos somos vulnerables en nuestras formas diferentes. Todos tenemos grietas. Todos tenemos lugares donde la soledad se filtra. La ciudad continúa. Los autos conducen. Las personas caminan. Los niños juegan en parques. Los ancianos se sientan en bancos. La vida ordinaria continúa, inconsciente de lo que está debajo. Inconsciente de que bajo sus pies, bajo el asfalto, bajo los cimientos, algo respira. Algo espera. Algo recuerda. El profesor Reyes lo sabía. Intentó advertir al mundo. Pero el mundo no escuchó. O tal vez, escuchó, pero no quería creer. Porque creer significaría tener que reconocer que nuestro mundo no es seguro. Que nuestras ciudades son construidas sobre abismos. Que cada calle que caminamos es una capa delgada sobre misterios que nunca serán comprendidos. ¿Crees que la puerta ha sido cerrada? ¿Crees que la cripta ha sido sellada nuevamente? Quizás. O quizás la puerta nunca fue realmente cerrada. Quizás simplemente está esperando. Quizás el acto de abrirla cambió algo. Quizás activó algo. Quizás envió un mensaje a través de la tierra, a través de la roca, a través de los símbolos, a todas las otras criptas en todas las otras ciudades. Y quizás, en este mismo momento, en ciudades que conoces, en ciudades donde viven personas que amas, en ciudades donde caminan niños inocentes, algo está despertando. Algo está abriendo sus ojos. Algo está comenzando a respirar más profundamente. La verdad es que no sabemos qué sucedió realmente bajo la ciudad cuando la puerta fue abierta. Los reportes oficiales son vagos. Las explicaciones son insatisfactorias.
Hay un silencio ensordecedor alrededor de los eventos que ocurrieron después de que Martín desapareció. Como si algo, o alguien, hubiera bajado una cortina sobre todo. Como si la verdad completa fuera demasiado peligrosa para ser conocida. Pero los susurros persisten. En Internet, en foros que aparecen brevemente y luego desaparecen. En conversaciones entre historiadores que no quieren ser registrados. En notas que circulan entre académicos sobre descubrimientos que nunca son publicados. Los susurros sobre otros que han desaparecido. Otros en otras ciudades que fueron encontrados de formas similares a Martín. Con símbolos en sus pulmones. Con paredes cubiertas de escritura imposible. Con cuerpos que no podían ser explicados por la medicina ordinaria. La cripta olvidada bajo la ciudad no es un lugar. Es un recordatorio. Es una verdad que se niega. Es una parte de nuestra realidad colectiva que hemos elegido enterrar. Pero al enterrarla, al sellarla, al ignorarla, simplemente hemos permitido que crezca. Hemos permitido que se vuelva más poderosa. Hemos permitido que se extienda. Y ahora, te he contado esta historia. Ahora conoces. Y el conocimiento, como aprendió Martín, es contagioso. No puedes dejar de saber. No puedes pretender que nunca escuchaste. No puedes ignorarlo completamente. Y eso significa que, en algún nivel, la cripta ahora conoce que tú conoces. Ahora sabe que su existencia ha sido reconocida por otro. Y eso es suficiente. Porque todo lo que quiere es ser recordada. Todo lo que quiere es saber que hay personas, incluso una persona, que comprenden que existe. Que hay algo más bajo la ciudad. Algo que respira. Algo que espera. Algo que nunca descansa. Suscríbete. Pero entiende lo que significa. Significa que estás reconociendo la verdad. Significa que estás diciendo, sí, creo que hay algo más. Sí, creo que hay misterios que no deberían ser tocados. Sí, creo que la cripta existe. Y una vez que lo dices, una vez que lo crees, eres parte del círculo. Eres parte de los que saben. Y los que saben son vistos. La cripta está debajo de tu ciudad también. Tal vez no con ese nombre. Tal vez con una forma diferente. Tal vez durmiendo profundamente, o tal vez completamente despierta. Pero está allí. Bajo tus pies. Bajo las calles que recorres. Bajo los edificios donde trabajas. Bajo los hogares donde duermes. Y si alguna noche escuchas un sonido que no puedes explicar. Si alguna noche sientes una presencia que no está allí. Si alguna noche los símbolos comienzan a aparecer en tus paredes. Si alguna noche la temperatura baja sin razón. Si alguna noche sientes que algo te está observando. Entonces sabrás. Sabrás que la cripta te ha visto. Sabrás que has sido notado. Sabrás que has cruzado el umbral. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente sientas la atención de algo antiguo enfocándose en ti, recuerda a Martín. Recuerda su viaje. Recuerda cómo intentó escapar y descubrió que no podía. Recuerda cómo intentó ser salvo y descubrió que no había salvación. Recuerda que la cripta no es algo de lo que puedas huir. Es algo que tiene que ser comprendido. Tiene que ser aceptado. Tiene que ser visto directamente a los ojos, aunque esos ojos sean del color de la nada. La cripta olvidada bajo la ciudad no está realmente olvidada. Nunca lo fue. Solo estaba esperando a que alguien recordara. Y ahora que lo has escuchado, ahora que conoces su historia, ahora que entiendes que existe, has ayudado a recordarla. Has ayudado a traerla más cerca de la consciencia colectiva. Y eso significa que está más despierta ahora. Está más activa. Está más hambriente. Pero no tengas miedo. O tal vez sí, ten un poco de miedo. El miedo es apropiado. El miedo es honesto. El miedo es la respuesta correcta cuando reconoces que estás viviendo en un mundo mucho más extraño y peligroso de lo que alguna vez imaginaste. La cripta está esperando. Siempre ha estado esperando. Y continuará esperando, pacientemente, eternamente, hasta que el próximo Martín baje. Hasta que el próximo vulnerable sea atraído a las profundidades. Hasta que el próximo umbral sea cruzado. Y cuando eso suceda,
Cuando finalmente suceda, recordarás esta historia. Recordarás que te fue advertido. Recordarás que sabías. Y ese conocimiento será lo último que sientas antes de cruzar hacia la oscuridad. Porque la cripta olvidada bajo la ciudad no es un cuento. Es una promesa. Es una verdad que espera ser vivida. Y está esperando a ti. Suscríbete. Pero recuerda, nunca realmente escaparás de lo que has escuchado esta noche.